Bueno, muy buenas tardes. Siendo las 16 horas en punto, damos inicio a este encuentro, a este ciclo de conferencias de exploración y desarrollo organizadas por la Comisión de Exploración y Desarrollo del IAPG. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos los que hasta ahora se han conectado y que, por lo que se ve, siguen conectándose. Mi nombre es Claudia Borbolla, trabajo para Total Austral y desde 2019 presido la Comisión de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos del IAPG. Les doy la bienvenida a este nuevo ciclo de encuentros, en este caso la primera de conferencias de exploración y desarrollo organizada por el grupo de trabajo de webinars de la Comisión. Estoy aquí aprovechando la conectividad interpersonal que proporciona el ámbito online para compartir con ustedes los alcances y objetivos que esta comisión tiene hacia nuestra comunidad profesional en su conjunto. Esta comisión está conformada por socios personales y por representantes de 30 compañías vinculadas a la industria, tanto operadoras, socias como de servicios, alcanzando así la participación directa y activa de 70 profesionales colaboradores. De esta manera abarcamos diversas disciplinas de las geociencias y estamos en estrecha relación con las demás comisiones del IAPG. Está dentro del alcance de esta comisión asegurar el intercambio de conocimientos de manera práctica y directa, por medio de cursos técnicos y encuentros de difusión y de disertación como el que hoy nos convoca. También permitir esta interacción con los profesionales de la industria y ámbitos académicos, además de brindar soporte técnico en el dominio de las geociencias al IAPG. Este año, con esta serie de conferencias que hoy comienza, ya son 3 los ciclos de encuentros que se desarrollan todos los jueves de aquí a diciembre. Tenemos el Seminario de Desarrollo de No Convencionales, 10 años de vaca muerta, que comenzó en junio. También el ciclo de charlas de magmatismo y sistemas petroleros, que comenzó el jueves de la semana pasada. Y ahora este ciclo de conferencias de exploración y desarrollo, donde, como ven, la multiplicidad de temas y la interacción presentadores, asistentes es indispensable. También la semana próxima se dictará en formato online el curso de la roca madre al no convencional, a cargo de Ricardo Veiga. Las actividades continuarán a lo largo del año próximo con este ciclo de conferencias online, el seminario de no convencionales en su versión presencial, y se organizarán otros eventos y cursos que esperamos sean de interés respondiendo a las demandas de todos ustedes. Todo este trabajo, realizado a lo largo de 4 años, confluye de cara al 11º Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos del IAPG, conocido como CONEXPLO, que se realizará del 8 al 11 de noviembre del 2022. Congreso que ha demostrado a lo largo de todas sus ediciones un alto nivel técnico e indiscutible intercambio de conocimientos. El último año la convocatoria alcanzó las 1.100 personas, lo cual revela el interés y su importante repercusión. Los objetivos de nuestro grupo de trabajo es lograr la mayor participación de todas las empresas vinculadas a la industria de los hidrocarburos y de sus profesionales, demostrando la sinergia que genera el intercambio y el trabajo en equipo, en pos de brindar a la comunidad profesional un espacio de disertación, de conjunción de conocimientos y, por qué no, fluencia en la conectividad social y empresarial. También está dentro de nuestros objetivos encontrar un vínculo directo y eficiente con los entes académicos y universidades vinculadas con el campo de la energía. Deseamos hacer de esta comisión un ámbito transversal de comunicación fluida, compartir conocimiento y experiencias, y brindar opciones de entrenamiento a todos y cada uno, escuchar las demandas de nuestro sector y, en función de eso, responder con ofertas concretas. Intentando cumplir con lo antedicho, los invitamos a todos a sentirse parte de estos encuentros, participando activamente con la inquietud genuina que surja a lo largo de cada reunión.
Dicho esto, sin más nada que decir, le dejo la palabra a quienes han organizado este ciclo de conferencias. En este caso, Marco Gardini, su coordinador. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias, Claudia. Bueno, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Este es el primer webinar multidisciplinario de la Comisión de Exploración y Desarrollo del IAPG. Este webinar forma parte de un ciclo de 5 conferencias que se llevarán a cabo en 2020 y si tenemos buenos resultados, la idea es poder continuar en 2021. El lema de este ciclo es compartir experiencias, ampliar las miradas. Este es un poco el objetivo del ciclo, que es adaptándonos a estos tiempos difíciles, desafiantes, aprovechar esta herramienta que son las conferencias virtuales para crear un canal de comunicación para compartir conocimientos y facilitar el intercambio de experiencias con enfoque interdisciplinario. Todas las disciplinas de la comisión estarán representadas con conferencias en este ciclo. El grupo de trabajo que permitió hacer realidad este ciclo de webinars está conformado por Patricio Malone, Cristina Massaric, Pablo Giampaoli y por mí. Quiero agradecer al IAPG por facilitar este espacio y todo el apoyo que nos dieron para hacer realidad este ciclo de conferencias. Espero que les sirva, que se enriquezcan y que lo disfruten mucho. Bueno, ahora los dejo con Pablo Giampaoli, quien es el moderador de la sesión de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos a la sesión exploración exitosa. En esta oportunidad tendremos el agrado de escuchar a los doctores Pedro Cres y Juan Pablo Lovecchio, a quienes quiero agradecer en nombre de la comisión por su excelente predisposición para participar de este evento y por el tiempo y esfuerzo que han dedicado a preparar sus exposiciones. Muchas gracias nuevamente al IAPG por el espacio y el apoyo brindado. Las presentaciones tendrán una duración de alrededor de 25 minutos cada una y al término de las mismas dispondremos de un intervalo de tiempo para que preguntes, así que los animo a enriquecer el debate enviando comentarios y preguntas a través del chat. Aclaro que las preguntas también pueden ser en inglés. Muy bien, la primera presentación estará a cargo del doctor Juan Pablo Lovecchio y se titula Ristin Mesozoico en el sudeste de Gondwana y la apertura del Atlántico Sur. El doctor Juan Pablo Lovecchio es geólogo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y máster en Geociencias del Petróleo de la Escuela del Instituto Francés del Petróleo. En el año 2018 obtuvo un doble doctorado otorgado por la Universidad de la Sorbonne y la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como geólogo de exploración senior en la empresa YPF, habiendo trabajado durante más de 12 años en proyectos de frontera exploratoria en Sudamérica y África. Juan Pablo también es secretario general y tesorero de la sección regional de la APG para América Latina y el Caribe y ha sido designado presidente de la Asociación Argentina de Geólogos y Geofísicos Petroleros para el periodo 2020-2022. Damos entonces la palabra y el control de la pantalla a Juan Pablo. Bueno, muchas gracias Pablo y gracias al IAPG por la invitación. En la tarde de hoy les voy a compartir algunos de los resultados de mi tesis doctoral que terminé en el 2018. Por eso van a ver que como coautores están todos quienes fueron mis supervisores y directores. Y vamos a repasar un poco lo que es la historia del Ristin Mesozoico del sudoeste de Gondwana y la influencia de los sucesivos eventos de rist triásicos, jurásicos, en la apertura del Atlántico Sur en el Cretácico temprano. A manera de agenda, vamos a hacer una breve introducción sobre los procesos que controlan el risting y algunos conceptos generales. Vamos a ver la configuración pre-breakup del sudoeste de Gondwana, donde las discontinuidades en el basamento van a jugar un rol importante en la
cómo se van a implantar los sistemas de rift durante el Mesozoico. A continuación vamos a ver algunos datos de la cuenca del Colorado y de Malvinas. Y finalmente vamos a integrar estos datos en una reconstrucción de los eventos de rift mesozoico en esta zona y la apertura del rift del Atlántico Sur y luego del océano. Bueno, para comenzar, desde el punto de vista geodinámico, cuando recordamos todos los ciclos de Wilson, con supercontinentes que, llegado un momento, entran en inestabilidad y tienden a disgregarse. El supercontinente de Pangea, como vemos en el mapa de la izquierda, es un ejemplo de esto. Esto es una reconstrucción para el fin del Paleozoico, y vemos destacado en color bordeaux, azul y verde las superficies donde se produjo la ruptura de este supercontinente, primero de Laurentia de Gondwana, que es en el Triásico, esa superficie roja que está indicada entre lo que sería el este norteamericano y el borde noroeste de Gondwana. Luego, en el Jurásico inferior, la ruptura que está marcada en azul, que separó Gondwana occidental de oriental, y finalmente en el Cretácico temprano la apertura del Atlántico Sur, indicada en verde, que también se produjo los distintos segmentos en distintos momentos, producto de una reconfiguración global de las placas tectónicas. Cuando vamos a pensar en los procesos que pueden gatillar esta ruptura de los supercontinentes, hay tres procesos claves que se mencionan en la bibliografía como determinantes de la ruptura continental. Uno de ellos, y posiblemente lo que se pensaba hasta hace un tiempo que era el más importante, es el impacto de plumas mantélicas que produce domamiento, extensión, ascenso de las anomalías térmicas, y es lo que llamamos el rifting activo, producto de un ascenso activo de las tenóferas y las isotermas relacionadas, producto de un ascenso de las tenóferas de manera activa. Eso, por supuesto, produce domamiento, erosión, extensión y vulcanismo antes y durante el rifting. Y un ejemplo de esto es lo que sucedió en el Jurásico inferior, en el este de África, o en el sudeste de África. En el Jurásico inferior se implantó allí la pluma de Karoo, que gatilló un evento de rift muy importante en el este de África y terminó con la ruptura entre Gondwana oriental y occidental. Otra manera de romper los continentes es producto del colapso orogénico que se produce al cesar la compresión sobre un gran orógeno, un gran edificio orogénico. Al cesar la compresión, suele estar sometido a fuerzas extensivas y puede, bueno, gatillar un evento de rift. Y finalmente, tal vez uno de los procesos que ha sido menos asociado a la ruptura continental, pero que sí en los últimos años está cobrando mucho más importancia, son los procesos relacionados a la subducción. En lo que es el sabemos que podemos tener cuencas de rift en los retroarcos, y tenemos todo el margen andino. A lo largo de todo el margen andino observamos cuencas extensionales mesozoicas de diferente edad, a distancias más o menos cercanas al orógeno, al frente orogénico actual, pero podemos pensar que esta influencia de la subducción puede llegar a distancias mucho más lejanas, como por ejemplo podría haber sido responsable por la apertura del Atlántico Sur en el Cretácico inferior. Y es que la apertura del Atlántico Sur responde a un proceso de rifting distinto al producido por el impacto de una pluma, que es el rifting pasivo, donde le llamamos pasivo porque las isotermas ascienden pasivamente, producto de la extensión, el adelgazamiento cortical y litosférico, que está dado por esfuerzos
subhorizontales que pueden estar relacionados a un campo de esfuerzos distantes también, o de far field. Y un trabajo reciente de D'Alcilio, con el que estamos viendo aquí, propone que, según sea la dinámica de la subducción, si la losa que subduce está restringida al manto superior, entonces las fuerzas de drag pueden tener un efecto y generar extensión a una distancia de hasta unos 500 kilómetros de la trinchera, y esto es lo que comúnmente está relacionado a la extensión de retroarco, inclusive con generación de cuencas oceánicas marginales. Pero el trabajo de D'Alcilio propone que si la losa que subduce alcanza profundidades mayores y llega hasta el manto inferior, entonces genera una reconfiguración de las celdas de convección del flujo en el manto, y eso puede producir extensión a distancias mucho mayores de la trinchera, que pueden alcanzar desde el orden de 3.000 kilómetros de distancia entre la trinchera y la zona bajo extensión, y podría ser una manera de explicar el Atlántico Sur, que se empezó a abrir antes del impacto de la pluma de Paraná y Tendeca en el Cretácico inferior. Bueno, otros conceptos de tectonoestratigrafía que lo vamos a referir durante la charla, el pre-rift, tectonoestratigrafía, la interpretación de las capas estratigráficas respecto del contexto tectónico. Entonces el pre-rift, que son las capas de rocas depositadas antes del inicio del rift, tienden a ser subparalelas y están truncadas por la discordancia que llamamos de rift onset and conformity. Tienden a ser paralelas, pueden estar falladas, truncadas, rotadas, etc. El sin rift son las estratos que se depositan durante la extensión activa y se caracterizan por tener estas formas abanicadas hacia las fallas activas, fallas normales por supuesto, y entonces nos están marcando una extensión activa durante la depositación. Finalmente, lo que llamamos sag o post-rift es lo que se deposita una vez finalizada la extensión. Estos estratos exceden los depocentros limitados por fallas y tienden a onlapear los bordes de la cuenca. En el caso de que el rift sea abortado, tenemos esta configuración a la que se le suele llamar los cuernos del rift, o sea, esta zona de depositación o de subsidencia térmica de mayor extensión que los depocentros del sin rift que la subyacen. Y en el caso de un rifting exitoso, con generación de corteza oceánica y una apertura oceánica, le llamamos drift, pero es un equivalente, también es por subsidencia térmica, pero una configuración de margen pasivo. Y estas secuencias se apoyan sobre la discordancia que separa el sin rift del post rift, la llamamos break-up and conformity. Otro concepto que tenemos que manejar, que por ahí es poco difundido en los ambientes universitarios, por lo menos en los años que me tocó estudiar a mí, son los tipos de márgenes pasivos. Y hay tres end members, tres arquetipos, digamos, bien distintos. Son los márgenes hiperextendidos, como el del margen de Iberia-Newfoundland, donde tenemos una extensión o una hiperextensión de la corteza, con inclusive a veces manto exhumado subaflorando en el fondo oceánico, y esto evidentemente tiene que ver un poco con la reología del manto litosférico que hallarse, tiene que tener cierta ductilidad. Otro end member es el que tenemos en los márgenes del Atlántico Sur, que está indicado acá en rojo, son los márgenes volcánicos o ricos en magma, que se caracterizan por tener seaward dipping reflectors, estas capas que buzan hacia el mar y están compuestas de rocas volcánicas, basálticas, básicas, y intercaladas a veces con sedimentos continentales o marinos someros, que se depositan durante la ruptura y digamos que son sin tectónicos, en el sentido de que registran justamente el proceso de ruptura. Y el tercer tipo es el que está indicado con la letra B, que son los márgenes transformantes, que se caracterizan por encontrarse en estas zonas
donde se producen, donde se desarrollan fallas que, a lo largo de las cuales se produce desplazamiento de rumbo entre los continentes, y se generan estas cuencas muy abruptas, como la del Ghana que estamos viendo aquí, y también su margen conjugado en Guyana, que han sido muy exitosas desde el punto de vista exploratorio. Este tipo de márgenes abruptos transforman. Bueno, y para profundizar en lo que son los SDRs, los Seaward Dipping Reflectors, diferenciamos dos tipos. Ellos se encuentran en la zona de transición entre la corteza continental y oceánica, esto que llamamos COT. Se producen durante la ruptura, o se emplazan, mejor dicho, durante la ruptura, y podemos diferenciar unos Seaward Dipping internos, Seaward Dipping Reflectors internos, que están limitados por superficies que podemos interpretar como fallas y forman cuñas bien definidas, y unos Seaward Dipping externos, que son estos más curvados, que parecen fundirse con la corteza magmática, y que evidentemente nos están mostrando un gradiente de condiciones más frágiles de corteza hacia condiciones más dúctiles, hasta finalmente el emplazamiento de corteza oceánica normal. Bueno, vamos al tema, hasta ahí era la introducción, veamos el tema de hoy. Esta es la configuración pre-breakup del sudoeste de Gondwana. Vemos que es un collage de cratones amalgamados por una parte en la orogenia brasiliana parafricana en el Neoproterozoico, y sobre el cual se fueron acrecionando terrenos a lo largo del Paleozoico, notablemente Pampia, Cuyania, Chilenia, y finalmente el terreno de Patagonia, acrecionado en el Pérmico, que formó esta faja plegada y corrida enorme que atraviesa Sudamérica, Sudáfrica, y de las cuales se registran también deformaciones en las Ellsworth-Whitmore Mountains de la Antártida. Esa es la configuración pre-Rift en el Pérmico. ¿Y qué pasa a partir del Triásico? A partir del Triásico se empieza a producir un desplazamiento absoluto de Pangea hacia el noreste, con un polo de rotación en esta posición del norte de Sudamérica, y esta rotación y este desplazamiento absoluto del sur de Gondwana hacia el noreste genera extensión en el retroarco, asumiendo que había una subducción activa hasta finales del Pérmico. Esta extensión en esta zona sur, al sur, digamos, de este polo de rotación, es la que vamos a ver registrada en nuestras cuencas. Para empezar a ver los datos del área de estudio, en la cuenca del Colorado y Salado, desplazado offshore la provincia de Buenos Aires, en particular, al norte tenemos la Sierra de la Ventana y Tandilia, y al sur el Alto de Rawson y el macizo norpatagónico al oeste. Están separadas por este arco de Tandilia de la cuenca de Salado, que se emplaza más al norte y se extiende tanto onshore como offshore, y la cuenca hermana de Punta del Este, que están también íntimamente relacionadas. En la cuenca de Colorado, la interpretación sísmica nos permitió interpretar 3 familias de fallas, que asociamos a 3 eventos de rift distintos, y los identificamos con distintos colores en estas líneas sísmicas y en el mapa. Las fallas rojas forman bloques rotados. En esta línea que vemos arriba es la norte-sur, que atraviesa el depocentro de Colorado Oriental y luego va hacia Salado. Y vemos que en el flanco norte de la cuenca de Colorado Oriental existe una serie de bloques rotados que están conteniendo capas del pre-rift, y están truncadas al tope por una discordancia. Estos bloques rotados con capas de pre-rift están limitados por fallas que busan hacia el sur-oeste en esta posición. Y si nos vamos a la otra línea span, la línea este-oeste, vemos que en esta zona oeste, al norte del depocentro de Colorado Central, tenemos también una serie de hemigrábenes que tienen un despegue distinto al que tienen las otras fallas azules, en un nivel intracortical entre los 15 y los 20 kilómetros. Los depocentros principales, a su vez, están formados por otras fallas que cortan a las fallas anteriores y sus niveles de despegue, y son estas que están indicadas en azul.
nosotros hemos interpretado para estas fallas rojas una edad Triásico superior, Jurásico inferior, que es más o menos aproximada. Las edades del rifting acá vienen de datos indirectos, en principio de la configuración regional y la información en las cuencas vecinas. Acá donde más tenemos datos cercanos es la cuenca neuquina, con lo cual relacionamos este evento Triásico Jurásico inferior asociado al precuyano. Y también es en la edad de parte del Karoo en África. Y las fallas azules les asignamos una edad de Jurásico inferior a medio. Los sistemas, como decía, se intersectan en varias posiciones, y finalmente identificamos otro grupo de fallas, que son las que están coloreadas en verde, que están orientadas paralelo al margen. Fíjense, lo que está en este color violeta son los SDRs, en la zona de transición entre corteza continental y oceánica, y estas fallas verdes las interpretamos como de edad cretácica asociada al proceso de rifting, que fue responsable por la apertura del Atlántico Sur. Vemos que se desarrollan ciertos semigrábenes sobre la plataforma, que son estos que vemos acá, y las fallas que limitan a las cuñas de SDR tienen un carácter similar, todas buzando hacia el continente, y en planta están orientadas también de manera subparalela. Entonces interpretamos que todas estas fallas verdes concentradas en esta franja externa de la corteza continental están relacionadas a la apertura del Atlántico Sur en el Cretácico inferior. Hasta acá las edades son relativas, y vienen de correlación con la geología regional. Acá les estoy mostrando un diagrama con edades de termocronología que hicimos en un estudio con Guadalupe Arzadún y la gente de la Andes en Salta, donde pudimos identificar edades triásicas y jurásicas para eventos de levantamiento en las sierras de la Ventana y Claromeco, que creemos que coinciden bastante bien con los eventos de rift que se ven en la cuenca que interpretamos, o con cuyas edades interpretamos para la cuenca de Colorado, con lo cual creemos que la exhumación en las sierras de la Ventana y en la cuenca de Claromeco se dio concomitante con el rifting en los bordes de la cuenca. Para la cuenca de Malvinas tenemos una situación similar, pero tenemos más información porque hay más pozos perforados que cuentan con coronas que pudimos datar. Les muestro una transecta a través de la cuenca de Malvinas. Ustedes saben, la cuenca de Malvinas, perdón, por ahí no le hice una introducción suficientemente completa, es una cuenca emplazada offshore, en la parte sur de Sudamérica, offshore la isla Tierra del Fuego y el sur de Santa Cruz, y está separada mediante el alto del Río Chico de la cuenca austral, pero comparten una evolución similar para lo que hace el rifting, y hacia el este está limitada por el alto de las Islas Malvinas. Les decía, esta es la transecta a través de la cuenca de Malvinas. Fíjense, la mayoría de los pozos exploratorios están perforados sobre el alto del Río Chico, hacia el oeste, y los depocentros principales no están perforados. Esto suele ser una problemática común en la exploración de cuencas de offshore, sobre todo de frontera. Pero fíjense en este caso, una línea sísmica de otro survey, evidentemente, de menor calidad, pero que nos permite identificar. Hemos podido obtener dos muestras. Acá estamos viendo la amarilla, la 6 ubicada en su posición, y la 3 proyectada, donde obtuvimos dos muestras de corona de las secuencias de SINRIF. Y ahí pudimos datar en el Pozo Erizo una brecha volcánica emplazada o recuperada del fondo del pozo, o en corona. Fíjense el corte de la foto de macro y el corte delgado, y los circones de esa brecha volcánica nos indicaban una cierta presencia de edades paleozoicas, pero un pico importante de edades del Triásico superior. Esta es la primera edad Triásica superior en la cuenca de Malvinas, identificada en la cuenca de Malvinas, para una brecha volcánica que, como vimos en la sísmica, corresponde al relleno de un evento de SINRIF sobre el Alto Río Chico. Y en el otro pozo Calamar obtuvimos una edad también a partir de circones de una toba de la serie tobífera, justamente al tope, por debajo de la discordancia que la separa de la formación Spring Hill, y a la serie tobífera le asignamos una edad de 169 millones de años,
Esto es batoniano y corresponde evidentemente al gran proceso magmático asociado a la provincia magmática de Chonaique, que se desarrolló en el Jurásico en esta zona. Entonces, Entonces, quedan 5. bueno, ya acelero. Entonces tenemos para la cuenca de Malvinas un evento de rifting triásico y uno jurásico interpretado, que el jurásico también se extiende en la cuenca austral. Pudimos unificar a todos los eventos de rift identificados en la cuenca, en la zona de estudio, para todas las distintas cuencas mesozoicas de Sudamérica, y les asignamos una edad. Esto está publicado en el Earth Science Review, si les interesa profundizarlo. Lo mismo para las cuencas de África, mesozoicas, y generamos estas reconstrucciones. Entonces, unificando todas las cuencas que están activas en el Triásico, pudimos identificar en el retroarco extensión en las cuencas Cuyana y del Bermejo, el precuyano de la cuenca neuquina, y las cuencas del macizo del Deseado y los del depocentros triásicos de Malvinas, una serie de cuencas de rift intracontinentales en África y interiores al continente de Gondwana, producidas por otro proceso, y la reactivación extensional que produce los bloques rotados en Colorado, de toda la faja plegada que corresponde a la faja plegada de Ventana y su extensión en el Cabo. Un cortecito que muestra esa configuración. Para el Jurásico inferior a medio tenemos el impacto de la pluma de Karoo en el este de África, con la configuración de estos depocentros y rocas volcánicas asociadas, y en el sudoeste de Gondwana el desarrollo de la provincia magmática de Chonaique, con distintas cuencas, donde está particularmente datada la serie taubífera en Malvinas, pero también otras, como Complejo Bahía Laura, y Cañadón Asfalto, etcétera, y el rifting del precuyano liásico en la cuenca neuquina y en Colorado y Salado Punta del Este. En particular para esta zona del sudoeste de Gondwana, interpretamos el desarrollo de una slab tier entre lo que es la Patagonia y la península antártica. Esta es una vista desde el continente hacia Pantalaza. Fíjense, esta slab tier se ubicaría por debajo de esta zona con desplazamiento de rumbo, que luego va a dar origen a la apertura del mar de Weddell en el Jurásico medio superior. Para el Jurásico superior también vemos el desarrollo de la cuenca de marginal de Rocas Verdes, y en un contexto más interior al continente, el desarrollo de las cuencas de Rawson-Otenicua, que fíjense, tienen esta configuración y podrían compararse de alguna manera con el punto triple de Afar entre Arabia y el Cuerno de África al noreste de África. No tengo más tiempo, pero esto lo pueden ver en el trabajo ese de Science Review. Posterior a eso, este rifting oblicuo que se da en esta zona de Rawson y Otenicua, que era el núcleo orogénico de los gondwánides, finalmente termina generando corteza oceánica sin mucho desarrollo de SDR. Los SDR se dan al norte de la zona de fractura de Colorado, donde ya se empieza a desarrollar este sistema de rift, y los SDR se dan en un contexto en el que también está actuando la pluma de Paranaetendeca más al norte, en Brasil, pero lo importante de destacar es que el Atlántico Sur se había comenzado a abrir antes de la acción de la pluma de Paraná. Dos cortecitos que muestran eso, y ya para otro momento en el Barremiano vemos un rift del Sudatlántico Sur mucho más desarrollado. Fíjense, en verde están marcadas las fallas que limitan depocentros con distinto relleno, y en este color violeta los Seaward Deep Reflectors, y en este color verdecito la corteza oceánica para el Barremiano, y finalmente para el Aptiano, que es el momento donde se produce la principal transgresión en esta zona de las cuencas de Colorado y Salado, de las cuales nos va a hablar seguramente Pedro en un ratito. Entonces, para resumir, el rifting mesozoico de Gondwana fue un proceso muy complejo que se dio en varios episodios y que estuvo muy marcado por la dinámica de la subducción del margen de Gondwana, ¿no?
las cuencas de Colorado y Salado y Malvinas se formaron durante el Triásico y el Jurásico en distintos eventos, son anteriores a la apertura del Atlántico Sur, pero evidentemente registran una historia que la hace mucho más rica y compleja. El rift del Atlántico Sur fue un sistema de rift altamente segmentado por estas zonas zonas de fractura transversales al margen, que tuvo unos 500 kilómetros de ancho y se emplazó entre Sudamérica y África a lo largo de lo que fueron también discontinuidades de ese orógeno brasiliano panafricano. La apertura comenzó en la zona de Rawson Valdez, que a su vez había sido el núcleo orogénico de los Gondwanides en el Pérmico, y esa apertura produjo primero un margen pasivo pobre en magma, digamos, hiperextendido con poco desarrollo de SDR, pero al norte de la zona de fractura de Colorado, una vez que el rift ya estaba implantado, y de hecho posiblemente ya había corteza oceánica generándose al sur, al norte de Colorado sí se emplaza un sistema de margen de magma rico en magma, con SDR, que evidentemente tiene una interacción importante con la pluma de Paraná Tendeca en ese momento del Cretácico inferior. Así que bueno, nada, por mi parte, me queda nada más agradecer al equipo de exploración de offshore de YPF, los directores de tesis y los coautores de estos trabajos. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por la presentación. Muy buena, realmente excelente. Muy interesante. Así que, bueno, vamos a continuar entonces ahora con la exposición del doctor Pedro Crest, titulada Evolución tectonoestratigráfica del margen atlántico argentino durante el Cretácico. El doctor Pedro Crest es licenciado en Ciencias Geológicas, egresado de la Universidad de Buenos Aires, y doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Libre de Berlín, con un postdoc en la Universidad de Texas en Austin. Pedro es geólogo de exploración con más de 30 años en la industria. Ingresó en YPF en 1987 trabajando en diferentes cuencas argentinas. Entre 1999 y 2004 formó parte de YPF E&P Brasil en Río de Janeiro, trabajando en bloques operados y participados en cuencas del offshore, principalmente Santos, Campos y Espíritu Santo. Entre 2005 y 2009, con Repsol YPF en Madrid, lideró la exploración en el offshore norte de España y en 2007 integró el equipo de estudios regionales Nuevas Oportunidades Globales, principalmente en Indonesia, Australia y este de Canadá. En 2010, en Buenos Aires, participó en evaluaciones de rondas y farm-outs en Perú, Colombia y Brasil. Desde 2012 trabaja en el grupo Offshore Argentina-Uruguay. Es además revisor de varias revistas científicas y ha sido editor asociado del Journal of Marine and Petroleum Geology. Así que bueno, le damos la palabra a Pedro. Pedro, no se te escucha el micrófono. Perdón, acá estoy. Muy bien. ¿No puedo compartir la pantalla? Hola Pedro, acordate que es compartir aplicación y el archivo. Sí, recién la tenía desactivada, ahí volvió. ¿Ahí ven? Genial. Sí. Ahí se ve. Bueno, perdonen, disculpen la demora. Vamos a empezar ahora mismo. Bueno, el tema de esta presentación es la evolución tectonoestratigráfica del margen argentino durante el Cretácico, y me refiero específicamente al segmento entre la zona de fractura de Agulhas Malvinas y la zona de fractura del Río de la Plata. El itinerario de la presentación va a ser el siguiente. Luego de la introducción voy a hablar un poco de la ubicación del área, que ya lo mencioné, y la base de datos usada. La parte más importante es la
el detalle cronoestratigráfico, o sea, la evolución tectónica y estratigráfica del margen durante el Cretácico superior, y finalmente las conclusiones. Aquí en este mapa se observa el área de estudio y comprende tanto la plataforma continental exterior argentina, subyacida por los rifts que acaba de mencionar Juan Pablo, Salado, Colorado y Rawson, y el talud subyacido por la cuenca argentina. Los rifts entraron en estado de sac antes del breakup principal de la cuenca, con lo cual la cuenca argentina tiene un comportamiento bastante diferente a los rifts debajo de la plataforma. La base de datos que hemos usado para este trabajo comprende más de 280.000 kilómetros de sísmica 2D de diferentes registros de los años 1975 a 2018. Además de eso, se han usado los datos de 26 pozos exploratorios perforados en la plataforma en aguas someras. Es importante tener en cuenta, sin embargo, que ninguno de estos pozos perforó o investigó la sección marina precampaniana, con lo cual todo el intervalo del análisis de todo el intervalo entre el inicio de la primera transgresión marina datada con variaciones en tiempos barremiano-optianas hasta el campaniano, que está representado por la gran transgresión, digamos, que conocemos en la Argentina, que abarca el tope Cretácico y la base del terciario, no está realmente investigado, y los datos se basan o bien en correlaciones con África, donde sí esta secuencia ha sido atravesada, sobre todo para los estadios previos al límite cenomaniano-turoniano, después van a ver por qué, y en la identificación de los estilos, de los patrones de apilamiento sísmico. Hecho esa salvedad, me gustaría mostrarles este Wheeler chart. A la izquierda se observa una línea tiempo geológico, y hacia la derecha una representación esquematizada de los elementos deposicionales, básicamente 4 tipos de system tracts que hemos identificado en todo este apilamiento de patrones, ¿no? Principalmente, digamos, esto sigue un poco la nomenclatura creada por Octavio Catuniano, y son 4 elementos, que después los voy a mencionar con más detalle. Pero más allá de esos elementos, lo que quería señalar son los grandes eventos, los grandes intervalos, y también eventos que los separan, empezando por la discordancia de ruptura, la transgresión durante el aptiano, las primeras progresiones durante el albiano, este sistema que se mantiene como depósitos marinos en condiciones relativamente someras, hasta el tope cenomaniano, donde luego se profundiza la cuenca, y finalmente la gran transgresión con la cual cierra prácticamente el ciclo deposicional del Cretácico, y a su vez marca una reorganización que después se denota mejor en el terciario. Esta reconstrucción paleogeográfica marca el marco tectónico en el cual se produjo la primera transgresión. Juan Pablo mencionó los SDRs, los Seaward Dipping Reflectors, que son cuerpos magmáticos usantes hacia la corteza oceánica y que son típicos de los márgenes volcánicos divergentes. Sin embargo, acá tenemos una salvedad. Primero, tenemos una serie de fracturas que las offsetean, posiblemente marcan rotaciones del continente sudamericano respecto de África, momentos durante los cuales la propagación hacia el norte no fue tan importante, sino que se acomodó el continente por esa rotación, acomodó la separación a través de esa rotación. Dentro de ese conjunto de fracturas, las 3 más importantes son la de Malvinas, que, digamos, llega al margen sudamericano, formando toda una serie de ramificaciones que se van paralelizando a la zona de transición entre corteza continental y oceánica,
e incluso parecerían haber estado activas como fuentes magmáticas hasta el Cenomaniano. En este segmento en particular tenemos un comportamiento de margen transformante, con un gran estiramiento de la corteza continental, incluso exhumación prácticamente del manto en este sector, y luego la transición a los SDRs, que no son muy importantes en esta zona, sino que se hacen realmente, y acá adquieren un buen desarrollo al norte de esta zona de fracturas, que es la zona de fractura del Colorado. No tiene nada que ver con la cuenca del Colorado, es un nombre que fue dado así en la literatura. Y este rasgo no solamente marca un cambio en la orientación de los SDRs, sino que es un rasgo heredado desde hace mucho tiempo. O sea, aparentemente es anterior a la ruptura continental. Finalmente tenemos aquí la zona de fractura del Río de la Plata, que está marcado por un claro offset en el margen. Al norte de esta fractura se produce un offset hacia el continente, tanto de la corteza oceánica como de los SDR. Esta es la primera ingresión marina. Es importante que esa ingresión marina se produce primero a lo largo de la zona de fractura, que forman zonas relativamente aisladas, digamos, anóxicas, hasta que en un estadio posterior ya directamente cubren a los SDRs en forma progresiva e incluso generan engolfamientos a lo largo de los ejes de subsidencia de los rifts que se habían desarrollado con anterioridad ya en estadio de sal. Esta cadena volcánica es importante, sobrevive hasta el Cenomaniano y la hemos llamado, esto es algo nuevo, cadena volcánica Valentín Fehlberg, porque está ubicado justo por debajo de la terraza marina que lleva ese nombre. Fue un navegante marinero argentino muy conocido. Para ese estadio, un zoom del Wheeler chart que les mostré anteriormente, tenemos este primer ciclo de transgresivo marcado por elementos, digamos, deposicionales tales como carbonatos retrogradantes, los backstepping carbonates, y cuando hay pulsos de mayor aporte clástico, también por arenas transgresivas. Este límite, esta gran superficie de inundación, es común a todo el Atlántico Sur y también a la cuenca de Malvinas y Austral. Ese es el momento donde se vinculan todas esas cuencas y está bien documentado a través de microfósiles. Luego de eso se producen las primeras progradaciones, pero aún en un ambiente marino somero. Les voy a mostrar enseguida en qué condiciones. Esto es la superficie de máxima inundación correspondiente a la primera ingresión marina. Todo ese mar tenía una media extensión de alrededor de 200 kilómetros, o sea que era una vía marina, un corredor marino relativamente estrecho, 400 kilómetros en total. Aquí hay un onlap sobre los SDRs, estos son los SDRs, y aquí hay un onlap sobre corteza oceánica más reciente. Esta sería la posición aproximada del M0, ¿no? Que marca el tope del Aptiano en el registro de anomalías magnéticas. En este detalle se observa nuevamente esa superficie transgresiva y se observa otra cosa más. Esta superficie de los SDRs está mucho más suave, mucho más continua que esta parte que tiene mucha más rugosidad. Interpretamos que esto ya es el tope de la corteza oceánica y que estos corresponden a lavas almohadilladas, depositadas en condiciones submarinas. Esto acá denota una exposición subaérea, o al menos para una ravinment surface, de modo que este punto acá sería el representativo de la primera línea de paleocostas en la zona, ¿no? Aquí ya tenemos evidencias de las primeras clinoformas del sistema progradante del alvear. Esto es un ejemplo de lo que sería el play carbonático asociado a esta transgresión sobre un alto remanente del estadio de Rift. Esos carbonatos han sido muy bien identificados en Namibia y en África, que han sido incluso perforados, pero en nuestro lado los hemos identificado en la sísmica, pero aún no han sido investigados en profundidad. El play parece caracterizar esta primera etapa transgresiva a ambos lados del
de este protoatlántico, ¿no? Aquí tenemos los SDRs y aquí tenemos la transgresión de la zona de atenuamiento cortical continental previo. Ahora vamos a las primeras propagaciones. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Esta es la primera, el tope de la primera inundación, la superficie máxima inundación, y me gustaría marcarles estos rasgos, ¿no? Estas partes acá que se ven clinoformas progradantes. Si hacemos esta violeta es una superficie de máxima inundación, y a esto separa, digamos, este intervalo comprende a toda la secuencia cretácica en esta zona. Este es el tope del Cretácico, que es una gran discordancia, seguido por un sistema de aguas profundas y digamos, transgresivo, con bajas tasas de sedimentación, pero muchas contaminaciones. Si platonizamos a esa superficie de máxima inundación y marcamos la trayectoria del quiebre de plataforma, tenemos este esquema. Y si lo unimos, podemos diferenciar un estadio de High-Stand seguido por un estadio de regresión forzada, el Falling Stage System Track, un Low-Stand, luego una transgresión, y luego se restituye otra vez el sistema. Al menos hay dos pulsos claramente progradantes para el alveano. Pero lo interesante es que, sobre todo en estos puntos, donde estamos en una regresión forzada, o sea, podemos asumir que la línea de costa coincide con la línea del quiebre de talud, y esta posición, esto podría representar la altura del talud y por ende la profundidad de agua. Entonces, para estos estadios, la profundidad de agua no excedería los 250-300 metros, tomando en cuenta una conversión de velocidad adecuada para este tipo de litologías, una velocidad interválica adecuada. Eso es importante, porque eso marca condiciones de aguas someras durante todo ese estadio y además un shelf break desarrollado simplemente por estratigrafía, no incrementado por una flexión estructural. ¿Qué ocurre aquí? Esto es una representación de ese mar somero. Acá tenemos la cadena volcánica Valentin-Fahlberg y acá tenemos un poco el sistema deposicional que les acabo de mostrar. Esto es un modelo y entonces en este modelo a mí me gustaría mostrarles este detalle de los sistemas deposicionales. Acá se ve primero las areniscas y pelitas, primero las pelitas transgresivas del Aptiano, luego el primer High-Stand durante la propagación que llena el espacio creado durante esa transgresión, las regresiones forzadas asociadas a colapsos en el talud, que se ven también en las líneas sísmicas, acá tenemos incisión en el topset por la plataforma descubierta, y también en la medida en que se removiliza el material acumulado en esta plataforma, que es relativamente angosta, vamos a tener un ciclo de flujos granulares, grain flows, a turbiditas de alta densidad y finalmente turbiditas de baja densidad, ¿no? O sea, es un ciclo deposicional propio de un comportamiento de High-Stand, regresión forzada, regresión normal. Pero lo importante de esto es que no tenemos acá típicos abanicos de fondo de cuenca, ni tampoco depósitos contorníticos por corrientes termolinas. Es un talud muy corto y en aguas poco profundas, con lo cual nuestro sistema turbidítico va a estar limitado a la base, al pie de este talud, ¿no? Esto ya se los comenté, es simplemente un detalle de la cadena volcánica donde se ven muy claramente en esta posición, en la sísmica, deltas lábicos que indicarían que realmente esta cadena se desarrolló ya cuando, si bien con exposición subaérea, en condiciones marinas que impiden que haya flujos lábicos de gran distancia, sino limitados a cuerpos, a sistemas de corto transporte. Este sería un poco el quiebre de talud para el intervalo alveano-cenomaniano, una plataforma angosta, estos son los cuerpos lábicos que les mencioné, y en general una buena transferencia de sedimentos hacia la base del talud, pero no realmente una gran dispersión
en la parte más distal de la cuenca. A partir de aquí cambian las condiciones. Hay un elemento que indica una profundización importante de la cuenca, que lo vamos a analizar ahora a continuación. En primer lugar, me gustaría detenerme en esta discordancia, que tiene un rasgo muy particular que lo llamamos turbiditas shingles, que no tiene nada que ver con las shingles turbidites que se definen en algunos taludes someros, sino que es simplemente por la morfología. ¿Qué es lo que observamos? Bueno, en esta línea, que la podemos interpretar de la siguiente manera, tenemos acá abajo el remanente de la transgresión marina piana, y luego, en este color verde un poco más fuerte, el ciclo albiano-cenomaniano. Y después tenemos este rasgo, que no sé si lo llegan a ver claramente, son como progradaciones, es una forma de clinoformas, pero en aguas muy profundas, y acá lo vemos con un zoom, ¿no? Y acá aparece un poco la explicación de esto. ¿Cómo puedo generar, digamos, este tipo de apilamiento no horizontal, sino inclinado hacia el frente, en aguas muy profundas, cambiando el gradiente del fondo oceánico? En ese momento, ¿qué es lo que se produce? Se produce la separación definitiva entre la plataforma Malvinas y el sudeste de África, de modo que Sudamérica adquiere un mayor grado de libertad de movimiento y se acelera la divergencia en la dorsal oceánica. Eso hace que esto se enfríe y además responda a un acomodamiento flexural en todo el marco. Esto es el inicio de un ambiente marino profundo. Acá ya tenemos depósitos contorníticos por corrientes termolinas que antes no habían aparecido en esas condiciones más someras, y tenemos esta paleogeografía. Tenemos un nuevo shelf break, pero en este caso el shelf break ha sido acentuado estructuralmente. ¿Cómo lo vemos eso en el talud mismo? Bueno, esto es una línea del Colorado, donde se observan, digamos, diferentes ciclos. Esto nuevamente corresponde al ciclo albiano-cenomaniano, y luego aquí tenemos el turoniano-campaniano. Hay que decir que no en todo el margen el espesor sedimentario está tan bien preservado, porque claro, depende primero de la acomodación y además de la tasa de aporte. En general, cuando hay depresiones como el SAC, se preserva el Colorado, estas cosas se siguen manteniendo activas. Lo que observamos acá es que estas clinoformas son mucho más reducidas en tamaño que estas acá. Y además vemos procesos de remoción de masa mucho más significativos en ese borde, lo cual indica que realmente para este intervalo las condiciones marinas son dominantemente de aguas profundas, ¿no? Esto es un poco el esquema deposicional de lo que observamos. Nuevamente el Falling Stages and Track, Low Stand, las transgresiones, el High Stand, siguiendo simplemente la trayectoria del quiebre de talud, ¿no? Me voy a decir que esta línea punteada es el límite entre el Cretácico y el Terciario. Esto está muy bien graficado, muy bien visible en una línea de DIP, o sea, una línea paralela a la dirección de transporte. Ahora, ¿qué vemos en una línea transversal a la dirección de transporte? Que marca la sedimentación que ocurre en ese momento en el talud. Bueno, no presten tanta atención a esta zona de fracturas. Esto está en la zona próxima a la fractura de Mar del Plata. Es interesante que esas fracturas existieron o fueron activas mucho después que, digamos, que se generó la corteza oceánica, o sea, tuvieron prácticamente todo el Cretácico activo. Aquí lo que observamos es, acá tenemos reminiscencias de la primera ingresión marina. Acá en verde un poco más oscuro, la secuencia albiano-cenomaniana. Y esto acá, el intervalo turoniano-campaniano. Nuevamente acá tenemos el límite de este ciclo de posición. Si interpretamos esto correctamente, vemos por primera vez canales, cañones, sistemas deposicionales de talud con sus albardones que antes no aparecían. Y además tenemos la asociación con los depósitos contorníticos propios de las corrientes termolinas que se desarrollan a lo largo de este talud mucho más pronunciado, ¿no? Después de esa secuencia, ¿qué es lo que ocurre? Bueno,
Esto acá representa la sedimentación básicamente turoniana, campaniana, en un quiebre de talud estructural de aguas profundas. A partir del campaniano se genera una discordancia bastante diacrónica que la podemos ver en todo el cono sur, pero además, lo que más importante que esto, que vemos la transgresión que la sigue, y que en diferentes cuencas la conocemos en Argentina como, bueno, el offshore es la formación Pedro Luro, las Chilcas, después en el Golfo es Salamanca, y en Neuquén el equivalente de Roca Loncoche. O sea, es la primera vez que se inunda, dejando algunos saltos, digamos que podrían aportar clásticos, pero se inunda prácticamente todo el cono sur. Volviendo al tema de esta discordancia, acá hay otro sistema de posicional y otro tipo de situación diferente a la de este talud. Porque acá, con este colapso masivo asociado a esta discordancia, que no tiene hasta hoy día una explicación muy clara, algunos incluso la asocian con el efecto distante de la colisión del Chicxulub-Chiva en ese momento, estamos hablando del límite Cretácico-Terciario, pero bueno, por el momento eso es todo objeto de especulación. Lo que sí queda claro que ese colapso del talud produce una serie de MTDs, de depósitos de remoción en masa, que por sus características tienen condiciones de erosionar el fondo del mar. Esa erosión genera, digamos, depresiones que luego son aprovechados por turbiditas. Esas turbiditas, entonces, rellenan o usan como container lo que dejó la cola de los MTDs que llegan a desplazarse distancias considerables a aguas, digamos, sobre el fondo del mar, ¿no? Pero además de eso, en esas depresiones se generan corrientes, digamos, ascendentes, tipo vértigo, tipo vórtices, que eliminan las componentes finas, pero a su vez también arrastran las arenas. Esas arenas forman entonces, retrabajadas por las corrientes, además contorníticas, forman mantos de arena que en esta zona, digamos, en esta parte del margen todavía no han sido muy bien investigadas, pero en el este de África han sido objetivo de descubrimientos de yacimientos, por ENI principalmente, y que responderían, digamos, a material turbidítico retrabajado por contornitas. Y están asociados también a este tipo de depresión. No vamos a entrar mucho en este detalle, pero bueno, la paleogeografía que resultante de esto es este talud muy colapsado en muchos segmentos, que separa una plataforma somera que se va inundando hasta cubrir prácticamente de Atlántico a Pacífico, y digamos acá tenemos todo ese sistema de asociación entre turbiditas y MTDs, que es el play que caracteriza este intervalo. Además de eso, tenemos eventos volcánicos, creo que ya los mencionó Juan Pablo, asociados a los pozos Puelches y Ranquel, que son un poco extraños en este esquema, son basaltos de interior de placa, pero podrían también acompañar este movimiento de reajuste, digamos, asociado a esta discordancia, ¿no? Como conclusión, para esta evolución tectoestratigráfica podemos diferenciar 5 pasos evolutivos. A partir de la ruptura inicial, la fracturación a lo largo de la fractura de la zona de fractura de las Malvinas, la propagación de los SDRs a lo largo de segmentos limitados hacia el norte, limitados por esa zona de fractura que son las primeras en inundarse. La transgresión marina a través de esta zona de fractura, las progresiones a un mar somero, luego la profundización anunciada por esta discordancia asociada a la separación final de África y América, y finalmente, digamos, este ciclo lo cierra esa discordancia, que la llamamos NTK, Near Top Cretaceous,
que, digamos, marca el final del ciclo Cretácico y anuncia, luego de la transgresión, los depósitos paleozoicos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pedro. Excelente la presentación, buenísima, realmente. Bueno, entonces vamos a pasar a la sesión de preguntas. Así que bueno, Juan Pablo y Pedro, mantengan o pueden activar las cámaras. Bueno, empezamos una pregunta para Juan Pablo, de Irene Guevar. Aprovecho para saludarla. La dirección este-oeste del Colorado y Salado, ¿en qué medida creen que se debe a la fábrica de basamento y terrenos antiguos? Sí, evidentemente, saludos también para Irene. Evidentemente, no sé si les parece que comparta la pantalla o lo hacemos hablado. Si puedes compartir, por ahí mejor. Dale. A ver si lo habilitan. Compartir. Ahí tenés. Ahí va. Bueno, como decía, evidentemente hay una influencia de la fábrica del basamento para la parte sur del cratón del Río de la Plata, en lo que hace al límite con el terreno de Patagonia. Esto genera una discontinuidad muy importante que atraviesa el norte de la Patagonia, que ya fue identificada por Mosquera y otros trabajos en la zona de la dorsal de Winkle, y que se extiende hacia el este, por debajo de la cuenca del Colorado, donde nosotros identificamos, y yo tuve que resumir acá algunas cosas, pero se ve bastante bien la deformación térmica o del fin del Paleozoico de la faja plegada de Ventana y su continuación en el offshore, en el prerries de la cuenca del Colorado. La deformación se ve bastante bien, también había sido identificada por los trabajos de Pángaro en años anteriores, y evidentemente esa faja plegada y ese contacto, el límite del terreno de Patagonia, fue interpretado por Max un poco más al sur de Colorado en esta posición, y evidentemente eso tiene una influencia en el emplazamiento de las cuencas de Colorado y Salado. Sin embargo, me gustaría hacer un poquito de detalle en este mapa, que por ahí lo dije muy al pasar. Fíjense que también es notable cómo se alinean algunos depocentros de las cuencas del Karoo con lo que es, por ejemplo, el depocentro de Kalahari en África con el depocentro del Salado en Sudamérica. Estos depocentros no solo son transversales al futuro Atlántico Sur, sino que además están alineados, y yo creo que no es para descartar que haya para estos depocentros una influencia no tanto del retroarco, sino también una influencia distal de los esfuerzos extensivos producidos por el impacto de la pluma de Karoo, pero ya fuera del área de desarrollo de las rocas volcánicas. El área de desarrollo del vulcanismo tiene 2.000 kilómetros de diámetro, entre el punto triple acá del Limpopo Lebombo, hasta casi la costa de África. Estos son unos 2.000 kilómetros de radio, que es lo normal para provincias volcánicas de este tipo. Con lo cual, es probable que las cuencas de Colorado y Salado tengan una relación, por estar orientadas de manera paralela, pero por afuera del área con vulcanismo de esa edad. Hacia el norte, internamente dentro del cratón del Río de la Plata, no es claro, porque en realidad es todo Río de la Plata, desde Tandil hasta la isla de Martín García. Digamos, sí, en Uruguay está más claro los distintos terrenos precámbricos, digamos, que están participando, pero los terrenos de Piedra Alta, Nico Pérez, toda esa geología que tiene por ahí un poco más detalle por aflorar justamente, me parece que para esta zona del Río de la Plata no tenemos tanto detalle de la estructura
la estructura interna, pero por lo menos para Colorado seguramente hay una influencia de ese basamento. Bueno, gracias, Juan Pablo. Otra pregunta para vos de Ricardo Gómez Omil. ¿Qué fases pensás que puede haber en el Sinris de Malvinas? En el Sinris de Malvinas, bueno, probablemente bueno, aprovecho para agradecer a Eric Cayo, con quien que preparó esta transecta sísmica tan linda de la cuenca de Malvinas. Acá podemos ver nosotros, si pensamos que el mar, que más allá de que pueda haber ingresado un pantalazo en algún momento, es difícil, el primer mar que debe haber transgredido esta zona de Malvinas es el Weddell, ¿no? Que fue un margen pasivo que estaba abierto hacia el sur, y el Weddell se empieza a activar en el Jurásico Medio hacia el superior. Entonces, toda la que es la historia vieja, el Rift Triásico, y inclusive la tobífera Jurásico inferior a medio, debería estar desarrollándose en un sistema continental. De hecho, en la isla, onshore, digamos, del lado de Chile, en un pozo, creo que era el Gaviota Norte, hay perforados niveles de roca madre lacustre intercalados con capas de la tobífera. Con lo cual, es esperable que haya un SINRIF lacustre por debajo de la tobífera y por encima una transgresión marina que se inició en el Jurásico superior, que corresponde a este margen pasivo de Weddell que estaba abierto hacia el sur, y que de alguna manera es responsable de la depositación de los ciclos más viejos de Springfield en la zona de Malvinas. Hay un Springfield Jurásico que, salvo muy al noroeste, en Austral, no está presente. En Malvinas tenemos un Springfield Jurásico marino, y hay una, por supuesto, en fases distales, pelitas con potencial de roca madre, pero creemos que para el SINRIF tendríamos fases continentales y capeadas, digamos, cubiertas por el evento de flare ígneo y lindítico de la tobífera en el Jurásico Medio, esta edad de alrededor de 169 millones de años. Bueno, muchas gracias. Bueno, pasamos a una pregunta para Pedro también. Acá tenés, según tus interpretaciones paleogeográficas, ¿cuáles de ellas tienen más chances de contener rocas generadoras? ¿Los eventos anóxicos que mencionas son por analogía al margen africano? Las hace Daniel Cocogian. El micrófono, Pedro. ¿Qué tal, Daniel? Mira, en realidad la principal roca generadora reconocida perfectamente en el margen africano es el aptiano. Dentro del aptiano y tal vez también la parte inferior del albiano, ¿no? Porque realmente las dataciones de esos eventos todavía no son muy claras. Y aparte del hecho de que con la transgresión fueron muy diacrónicos. Pero sí, dentro de esa primera ingresión marina, se diferencian al menos 3 intervalos de roca generadora documentados en sendos pozos del lado africano. Del lado nuestro, las evidencias son indirectas. Creemos que hay roca generadora aptiana, pero aún no ha sido perforado por ningún pozo. Pero si uno contempla las dimensiones de la cuenca para los estadios de ingresión hasta el M0, estamos hablando de un corredor marino de no más de 400 kilómetros. Con lo cual yo creo que las analogías, o digamos las evidencias que se presentan en el margen africano son analogías válidas para lo que esperamos encontrar en el del lado nuestro. No sé si con eso quedó respondida la pregunta. Bueno, muchas gracias, Pedro. Acá te va otra de Víctor Ramos, y es, desde Gruber a Toit se correlacionan las faunas barremianas de Neuquén y Auténica.
¿Es posible que el barremiano de la primera ingresión marina se haya erosionado? Bueno, la verdad es que yo sé que hay una correlación de elementos bioestratigráficos entre, bueno, ante todo, hola Víctor, gusto saludarte. Pero sé que hay una correlación de Otenicua también con el Golfo San Jorge y también con la cuenca Malvinas Norte. Si eso ha sido erosionado en la cuenca argentina, la verdad que te debo la respuesta, porque sé que hay mucha erosión, ¿no? Incluso previa al emplazamiento de los SDRs, o sea, previo al breakup, con lo cual, si el barremiano puede haber sido depositado inmediatamente anterior a eso, puede estar erosionado, ¿no? Pero realmente no tengo los elementos bioestratigráficos para contestarte esta pregunta, simplemente porque esa secuencia no ha sido perforada. Como dije anteriormente, la correlación, o mejor dicho, la interpretación del Cretácico superior entre el barremiano, aptiano y el campaniano, con el inicio, digamos, de la transgresión de, digamos, Pedro Luro, las Chilcas y demás, está hecha en base a patrones de apilamiento identificados en sísmica. Ningún pozo ha perforado esa sección en el área de estudio, lo cual obviamente deja un cierto grado de incertidumbre a todo este modelo. Gracias, Pedro. Bueno, iba a hacerle una a Juan Pablo, pero... ¿Estás ahí, Juan Pablo? Sí. Sí, Pablito. Ah, por eso se aparecías como que no. Bueno, la pregunta la hace Francisco Rusconi y dice, ¿cuál es la razón o razones por la cual los bloques rotados que contienen los Seaward Deepened Reflectors en la cuenca del Colorado inclinan hacia el continente? Por el cual la falla. Bueno, es un tema muy interesante, que todavía no está terminado de dilucidar. Voy a compartir solo para poder ilustrarlo mejor. Uno esperaría que las fallas normales para un sistema de RIS sobre el cual luego se emplaza en estos SDR, primero rellenando estas especies de migrávenes. Las fallas normales siempre tienden a indicar, a formarse por gravedad y entonces a buzar, digamos, hacia las zonas más bajas. Sin embargo, en el caso de los SDRs, es notable como no solo las fallas estas que limitan a las cuñas de SDRs internos, sino también, recordemos, en Colorado, todas las fallas que limitan los depocentros cretácicos asociados al RIS del Atlántico Sur, en la zona más externa de la corteza continental, no todos, pero sí la gran mayoría están limitados por fallas normales que buzan hacia el continente. Tanto decía los depocentros como los SDR. Y esto yo creo que debe estar relacionado a que la zona central de la protodorsal, que en ese momento por supuesto está todavía en fase con vulcanismo subaéreo, tiene que haber estado más elevada, tiene que haber sido una dorsal elevada, por supuesto que por encima del nivel del mar, porque en general las rocas sedimentarias intercaladas con los basaltos tienden a ser areniscas eólicas o fluvioeólicas, y solo en muy pocos casos rocas marinas someras, como en el caso del pozo los pozos de Kudu en el offshore de Namibia, donde estas secuencias de SDRs han sido perforadas en el Atlántico Sur. Ahí están intercaladas con rocas marinas someras, pero tenemos que pensar que en general, para mí tiene que haber sido una zona elevada, central, a partir de la cual surgían estas superficies, estas fallas, que tienen todas, la mayoría buzamiento hacia el continente de ambos márgenes conjugados, tanto del sudamericano como del africano.
Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Para Pedro. ¿Sí? Un Micrófono, Pedro. No, no se te escuchaba, Pedro. ¿Puedo agregar algo más a lo que dijo recién Juan Pablo con respecto a la Encantado. definición de los SDRs? En realidad, cuando uno analiza los SDRs, hay dos prácticamente escuelas que se contraponen y cuyas conclusiones son bastante diferentes. Si uno analiza esos SDRs en diferentes líneas, lo que observa es que esos reflectores continuos llegan a gran profundidad, o sea, llegan hasta los 6, 7 kilómetros en la corteza. A ver si puedo compartir una imagen. ¿Me autorizan? Bueno, no importa. Ahí estás. Ahí tenés A ver. autorización. Ahí está. Tengo que ir para adelante. Un segundo. Tenía la línea que atravesaba la cuenca. ¿Ven esta imagen ahora en la pantalla? ¿Se ve? Muy bien. Bueno, ¿se ve el cursor? Bueno, estos reflectores sísmicos son interpretados tradicionalmente como coladas volcánicas. Para obtener una colada de ese recorrido, sí o sí eso tiene que haber ocurrido en condiciones subaéreas, según algunos vulcanólogos, principalmente Sverre Planck. Entonces significa que este punto que está acá abajo, alguna vez debió estar acá arriba. Y realmente cuesta mucho encontrar un mecanismo simplemente de fallamiento rotacional que permita semejante desplazamiento a lo largo del plano de falla o a lo largo de, digamos, donde terminan estos reflectores, sin tener una componente extensional extrema en estos estadios iniciales de la apertura, donde en general todo indica que la extensión tectónica no es tan grande. Entonces, realmente cuesta entender ese mecanismo, y una otra alternativa posible es que en rigor lo que se produce es que esto es una situación sumamente atenuada, o sea, es una corteza muy dúctil, y en la medida en que estos cuerpos se emplazan y generan una carga, el material casi viscoso o fluidificado, muy líquido de la base de la corteza, se eleva a lo largo de estas fallas. Es la teoría de Quirk, ¿no? Que algunos la toman como válida, otros la discuten, pero la realidad es que este mecanismo de emplazamiento no parece ser el de fallamiento rotacional como lo observamos, por ejemplo, en un rifting de corteza continental, ¿no? Son discusiones abiertas, y hoy por hoy lo único que se sabe es que esta alternancia de reflectores puede estar asociada a cambios litológicos, como bien dijo Juan Pablo, con el ejemplo del pozo de Kudu, donde se encontraron elementos marinos someros intercalados en estas coladas, pero en rigor es el único pozo en todo el Atlántico Sur que perforó SDRs no alterados. Hay pozos en la cuenca de Pelotas donde perforan cuerpos semejantes a los SDRs, pero ahí queda la discusión abierta si ese mecanismo de emplazamiento no ha sido afectado por la pluma de Paraná y Tendeca, que se emplazó al mismo tiempo o poco después, ¿no? Perdón, volvamos a las preguntas. No, está muy bien. Bueno, para Pedro, ¿se pueden esperar condiciones similares de generación en el Jurásico de Colorado y en las cuencas? Ah, no, esta ya leí. No. ¿Y en las cuencas de Auténica, que creo producen gas? De Víctor Ploskiewicz. Víctor Ploskiewicz, ¿qué tal, Víctor? Tanto tiempo. Mira, yo creo que lo que mostró también Juan Pablo es que el rift del Colorado es muy profundo. Entonces, sí, yo creo que puede haber condiciones de generación de gas. Los pozos hasta ahora
perforados, como seguramente vos también sabés, están perforados en los saltos estructurales. Ningún pozo investigado el centro de cuenca. ¿Que sea posible? Sí. Lo que yo no sé hasta qué punto la cuenca del Colorado se puede comparar con Outeniqua. Para mí, y es un poco en línea con lo que mostró Juan Pablo, la cuenca de Outeniqua forma parte de toda una zona de cizalla que involucra también a la cuenca de Rawson. Entonces, tenemos toda una zona de cizallamiento intracortical que, digamos, en tiempos de Karoo, que genera eso. Mientras que la cuenca del Colorado puede estar asociado más a, digamos, a una cuenca, digamos, episutural, si es que realmente está ubicada sobre la sutura de la Patagonia, y creo que está un poco más al sur. Pero bueno, es un proceso rift, son 3 rifts de orientación noroeste, sud-sudeste, y que tienen condiciones, o sea, tienen profundidades importantes, por lo cual sí podrían haber generado gas, dada una roca generadora, digamos, dada la presencia de una roca generadora. Bueno, acá Víctor también dice que cree recordar que los pozos de North Hydro en la cuenca de Walvis tuvieron roca generadora también en el Cenomaniano. No sé si el pozo Welwitschia repitió el intervalo, ¿puede ser así? El Welwitschia perforó Cenomaniano, pero no recuerdo que haya encontrado valores de TOC significativos. Ahora, es verdad que el Cenomaniano, por los pozos perforados por Norsk Hydro, cerca de la dorsal de Walvis, encontraron Cenomaniano. El tema es, con respecto a generación, los modelos actuales, que pueden modificarse obviamente con más datos, indican que el Cenomaniano no tiene soterramiento suficiente como para ser considerado un generador. Puede sí ser, y de hecho lo es en muchos lugares del Atlántico, un nivel importante de acumulación de roca madre, pero no creo que haya llegado a condiciones de generación, ¿no? Muy bien, varias preguntas. Para Pedro Patricio Marshall, ¿cómo habría afectado, si lo hizo, la presencia del complejo Feilberg a la parte sur de la cuenca argentina? Bueno, ¿cómo habría afectado, si es que lo hizo, la presencia del complejo Feilberg a la parte sur de la cuenca argentina? Bueno, la interpretación que tenemos, que acá se ve un poco en este esquema, es que en realidad el complejo Feilberg es el último alimentador de SDRs antes de establecerse ya corteza oceánica. Entonces, yo lo que creo es que la cadena Feilberg formó una barrera eficiente en la circulación marina en estas condiciones generalmente someras, con lo cual, digamos acentuaría la circulación reducida y la prevalecencia de ambientes anóxicos en esta cuenca, ¿no? O sea, en definitiva, sería una segmentación a la circulación de corrientes en una cuenca generalmente somera. No sé si eso responde la pregunta de Víctor. Bueno, acá tengo una pregunta para los dos. Podría responderla Juan Pablo. De Ernesto Swartz. ¿Existe alguna fase de reactivación entre el SINRIF asignado al Triásico tardío, Jurásico temprano alto, al igual que se ve en la cuenca neuquina en varios momentos del Jurásico medio y tardío? Juan Pablo, ¿qué pensás? Sí, no lo hemos visto en particular. Sí hay algunas fallas que cortan inclusive la sección cretácica, y hay algunas reactivaciones de fallas o nuevas fallas que se generan durante el terciario, en el Eoceno y en varios momentos. Pero la particularidad de las fallas de este primer evento al que nosotros le asignamos una edad triásica superior, jurásica inferior, quedan prácticamente fosilizadas. Luego ya inclusive para el momento en el que se inicia el curso principal de rifting, ya en Jurásico inferior a medio, lo de las fallas azules.
Es por esto que toda esa serie de bloques rotados que se desarrollan en el flanco norte del Depocentro Oriental de Colorado, la discordancia ahí que cepilla, que erosiona, digamos, profundamente los niveles, erosiona completamente la mayoría de los depocentros o de las cuñas de sin-riff preservadas por encima de cada bloque rotado, y la figura que tenemos como resultado es una serie de estratos subparalelos de pre-riff incorporados dentro de cada bloque, pero completamente fosilizados y ahí sí podemos decir con propiedad cepillados por encima por esta gran discordancia, que además tiene un desarrollo temporal muy amplio, ya que estos bloques rotados son cubiertos por capas del Cretácico superior prácticamente. Entonces, en fases continentales, el non-lap costero continental. Entonces, el desarrollo de esta discordancia pensamos que se da como una erosión en el flanco norte del depocentro principal durante el segundo evento de riff, que está localizado en el depocentro de Colorado Oriental y Central, y la subsidencia está concentrada en el depocentro y los flancos están sometidos a erosión, y para ese momento las fallas, por lo menos esas, ya habrían estado fosilizadas. Por supuesto que en la cuenca neuquina está mucho más cerca del frente orogénico andino, con pequeñas fluctuaciones del régimen de subducción, es mucho más fácil tener cambios en la configuración y en la reactivación de fallas de distinta orientación, como, bueno, ya muchos trabajos lo han mencionado. Yo recuerdo el de Gustavo Bergani y sus coautores del libro de Petroleum Systems of South America, del APG del 95, donde ellos mostraban muy bien que ante distintas orientaciones de los campos de esfuerzo, distintos juegos de fallas pueden reactivarse según su orientación sea favorecida respecto de la compresión o del campo de esfuerzo, mejor dicho. Gracias, Juan Pablo. Otra pregunta para vos, de Daniel Cogiam. En las secciones de gráfica que mostraste se muestran depocentros de sin-rift dominados por posibles sedimentos lacustres, lo cual sería posible, pero no se muestran los casi 800-900 metros de capas rojas del Titán X1. ¿Lo interpretan distinto? No, no necesariamente. Yo recuerdo de Titán, lo menciono para los que no están familiarizados. Titán es un pozo, un pozo de una campaña perforados por Oxy en el norte de la cuenca de Malvinas en los 90. Si no me equivoco, es el pozo más septentrional de la cuenca de Malvinas, digamos, el que está perforado más al norte, y ahí nosotros interpretábamos que muchas de esas capas rojas correspondían a fases proximales, inclusive equivalentes en tiempo a los distintos pulsos de Springhill, digamos. Nuestras correlaciones con información bioestratigráfica, interpretación sísmica, nos permitían interpretar eso como, o por lo menos, si es lo que estoy pensando, a lo que se refiere, ahí se veían desarrollos de sistemas continentales, proximales, ya para un momento Cretácico posterior. No estoy seguro de que se haya atravesado mucho sin-rift en ese pozo, pues me puedo estar equivocando. De todos modos, así sea el caso, no todos los depocentros en un sistema de rift, no todos los depocentros tienen que desarrollar lagos. Si pensamos en el rift actual del este de África, hay una serie de lagos importantes desarrollados en ciertos hemigrábenes, pero hay otros hemigrábenes que funcionan como zonas de transferencia, de sedimento, y esto tiene que ver con la configuración de los sistemas de drenaje al momento del rifting, ¿no? Entonces, los sistemas de drenaje van a tender a focalizar, a concentrar las masas de agua en estos cuerpos lacustres, que no necesariamente tienen que estar en todos los depocentros, sino que, según el grado de conexión entre ellos, pueden ser bypaseados e ir a parar a depocentros principales. En el caso de la cuenca de Malvinas, estamos seguros que el depocentro principal es lo que se le ha llamado en la bibliografía el Central Graben, y está tirado hacia el sur y sureste de la cuenca. Malvinas es una cuenca simétrica, pero el depocentro principal es muy importante. Yo lo pasé muy rápido a la grilla del basamento, pero está también en un trabajo del
Journal of American Earth Sciences del 2019, hay un depocentro muy importante de SINRI donde creemos que se puede haber desarrollado un cuerpo lacustre. Por supuesto que no está perforado. Hay incertidumbre, pero somos optimistas. Muy bien. Para cualquiera de los dos, de Cristian Olmos, ¿existe alguna posibilidad de que existan cuencas gasíferas en la plataforma marina del Golfo San Jorge? ¿Qué opinan? Cuencas gasíferas. La verdad es que es un tema... ¿Me escuchan? Sí. La verdad que es un tema difícil, es una pregunta difícil de responder, ya que la cuenca del Golfo San Jorge, creo que está muy claro que no tiene ninguna conexión con la cuenca argentina. Está separado por un alto basamento, con lo cual, si puede, lo que puede surgir es que puede haber aporte de gas del centro de cuenca en el onshore, ¿no? Porque la cuenca termina hacia el offshore. Ahora, realmente hoy por hoy, no recuerdo, pero realmente no es un tema que haya sido parte de este estudio, porque esto se refirió principalmente a las cuencas de Rift de la plataforma, y Golfo San Jorge está más vinculado, digamos, al onshore, ¿no? Y la extensión a la plataforma es relativamente escasa. Yo me imagino que si hay gas, debe venir del centro de cuenca. Y si hay un centro de cuenca importante debajo del offshore, y es cuestión de estudiarlo. Yo creo que no, que de mi conocimiento por lo menos no hay ninguna línea que indique un depocentro profundo, aislado del depocentro del central, que ya es conocido, digamos, en el Golfo, más al oeste, ¿no? Muy bien. Para vos, Pedro, de Ricardo López Omil. Pedro, ¿pensás que el aptiano está presente en la cuenca del Colorado y con qué fases? ¿Por qué pensás que no se encontraron yacimientos de hidrocarburos en la cuenca del Colorado? Bueno, primero que la cantidad de pozos que hay en la cuenca del Colorado es baja comparado con cualquier otra zona. Segundo, que los pozos fueron perforados en altos estructurales. Ha habido evidencias de hidrocarburos, incluso el único pozo que testeó hidrocarburos en el offshore, que es el Cruz del Sur, que está ubicado precisamente en la cuenca del Colorado. Quizás simplemente no se haya investigado, digamos, la parte más distal de la cuenca, ¿no? O sea, nos quedamos con la parte de aguas someras. El hecho de que hasta ahora no se haya encontrado, a mi criterio, no indica de que no puede haber, ¿no? De hecho, el aptiano, digamos ahí, puede haberse extendido como engolfamiento, se ve incluso en científicas, pero insisto, no ha sido perforado en ningún lugar de la cuenca. Pero sí tenemos evidencias tenemos rastros en pozos y tenemos el ensayo del Curso Sur, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. Bueno, acá Pedro pregunta a Silvio Casadido en dónde viste publicado que el Jet Colas del Campaniano Daniano podría estar relacionado al impacto del Cretácico Palágeno. No, lo que yo dije es que discordancia regional que se produce en el Campaniano, aunque también con ciertas dudas, porque es fuertemente diacrónica, depende de dónde la agarremos, se ha relacionado con diferentes eventos y hay mucha especulación. Hay trabajos, la verdad que no recuerdo ahora exactamente la cita, pero hay algunos que hablan incluso de que por el efecto del impacto Chicxulub-Shiva podría haber habido un enfriamiento muy grande que se relacionaría con una caída del nivel del mar muy significativa en un tiempo muy corto, pero suficiente como para generar profunda erosión en el talud y sobre todo en la plataforma. ¿Eso es cierto? La verdad que es una hipótesis más.
no estoy en condiciones ni de soportarla ni de descartarla. Lo único que quería recalcar es que es un evento que todos los que, digamos, trabajaron en el Atlántico Sur lo pueden seguir prácticamente desde Cuenca de Malvinas hasta por lo menos la Cuenca de Espíritu Santo y quizás también hasta Jequitinhonha, ¿no? en el offshore brasileño. Y del lado africano también está presente. ¿Eso está relacionado con el impacto? La verdad, no lo sé, pero lo importante es que es una discordancia de representación suprarregional y marca el fin de un ciclo deposicional, digamos, que caracteriza todo el Cretácico superior. Es una reorganización, eso seguro. Y también, que yo recuerde, pero bueno, eso está marcado también incluso en el offshore, por un cambio importante bioestratigráfico. Hay una fuerte extinción de organismos asociados a ese evento, ¿no? Bueno, acá tengo una respuesta de Daniel Cocojian para Juan Pablo. Dice, en Titán está Spring Hill, correcto, pero hablo de capas rojas con volcánicos. Precisamente porque no todos los depocentros deben tener lo mismo, me extrañó no ver las capas rojas con vulcanitas. Bueno, de acuerdo, sí, la verdad no lo tenía presente, pero el corte que está representado ahí ilustra la línea sísmica que les mostré, en una sección transversal a la cuenca más al sur, pero es interesante, seguro. Lástima que de esos pozos no tuvimos preservadas coronas, sino podríamos haber hecho algún análisis de circones detríticos para confirmar esa edad. De todos modos, como decía, gran parte de la extensión en las cuencas de Malvinas y Austral se da coetánea con el desarrollo de la provincia magmática de Chonaique, que es sin extensional y que está rellenando parte de esos depocentros. Después, como decía, la configuración de las redes del drenaje durante el rifting pueden condicionar en dónde se desarrollan los lagos. Pero en el este de África, por ejemplo, se ve que hay brazos trenes de depocentros, que podemos llamar brazos del rift, que están más dominados por procesos volcánicos, y otros que están donde los procesos volcánicos son menos importantes, y entonces prevalecen los sistemas sedimentarios, en ese caso continentales lacustres. Muy bien. Bueno, acá hacemos un par de preguntas más y ya terminamos. Una para Pedro, de Juan Robiano. Al pie del slope actual en Salado se ven fallas de crecimiento. ¿Está el aptiano alveano implicado en ellas? A ver, ¿me repetís la pregunta? ¿Cómo no? Al pie del slope actual en Salado, la cuenca del Salado, se ven fallas de crecimiento. ¿Está el aptiano alveano implicado en ellas? No. Yo creo que el despegue de esas fallas es superior, está dentro de los niveles pelíticos del Cretácico superior, pero no llega al aptiano. Yo la interpretación que le hago es que eso tiene un detachment en las pelitas que podría ser la transgresión turoniana luego de esta reacomodación flexural del margen, ¿no? Y quizás esas fallas normales podrían estar asociadas a ese reacomodamiento del margen que mencioné hoy. Muy bien. Bueno, entonces pasamos a la última pregunta para Juan Pablo, de Irene Guevara. ¿Qué factores determinan la presencia de zonas pobres o ricas en magma? Bien, es muy interesante la pregunta. Tiene que ver, es algo que está fuertemente en estudio por la academia, y la industria también tiene, por supuesto, interés para la industria en estos momentos. Ya hace unos años que la clasificación de magma poor y magma rich, para los márgenes pasivos,
no es muy antigua tampoco. Digamos, por supuesto que los SDR se conocen desde los 80, pero en la clasificación de magma poor, magma rich y márgenes transformantes tiene unos 10 años, no mucho más que eso. Por lo menos, y también con muchos estudios en el margen conjugado de Iberia-Newfoundland, el margen hiperextendido ahí en el Atlántico Central. Ahora, es probable de que algunos autores han atribuido el desarrollo o no de SDRs con las velocidades de extensión. Las tasas de extensión, la extensión de ser muy rápida, podría provocar un rápido ascenso de la astenósfera y esos eventos catastróficos que implican el desarrollo de coladas de las longitudes que mostraba Pedro en la línea sísmica. Otra línea de pensamiento con la que yo también estoy de acuerdo en alguna medida tiene que ver con la reología del manto litosférico. Cuando extendemos la litosfera, que todos sabemos que está compuesta de una sección de corteza y una sección de manto litosférico, por debajo de lo cual viene la astenósfera. Si al extender la corteza, el manto litosférico es lo suficientemente dúctil como para no cortarse, podemos tener un margen hiperextendido sin que aflore la astenósfera. Si tenemos una litosfera más frágil, con una corteza adosada a un manto litosférico de comportamiento similar, frágil, al extenderlo, podríamos romper la litosfera completa, produciendo un ascenso más catastrófico de magma de la astenósfera, y eso podría estar indicando entonces el desarrollo de los SDRs con unas distintas composiciones litosféricas. Para el caso del Atlántico Sur, nosotros identificamos que en ese segmento austral, entre la zona de fractura de Malvinas y su extensión en Agullas, y la zona de fractura del Colorado, al norte de la cual sí se desarrollan muy bien los SDR, en esa zona intermedia, entre las zonas de fractura de Malvinas y de Colorado, hay pocos SDR. No significa que no haya, por eso es magma poor y magma rich. Que sea magma poor no significa que no haya magma, significa que no es dominante, como en el caso de los SDR, donde los procesos magmáticos son claramente dominantes. Entonces, en ese segmento austral, nosotros notábamos que había, por un lado, una litósfera que evidentemente era distinta porque ha sido el núcleo orogénico del orógeno de los gondwánides en el Pérmico, producto de esta colisión de Patagonia. Hay un desarrollo de un gran orógeno ahí, que a todo el mundo le suena, de los gondwánides del Paleozoico superior, y esta zona entre Rawson, Valdés o Tenicua ha sido el núcleo de ese orógeno. Entonces tenemos unas condiciones geológicas ya distintas de por sí, y además es una zona donde se han superpuesto también todos los eventos de rifting sucesivos, en particular el del Jurásico superior, que es al que nosotros le atribuimos el origen de las cuencas de Rawson, Valdés y Otenicua, con un producto de un rifting oblicuo a lo que luego será el Atlántico Sur. Por eso los depocentros de Rawson y Otenicua no son transversales a 90 grados, sino que son ligeramente oblicuos. Nosotros creemos que ahí hay un rifting oblicuo previo a la apertura del Atlántico, que también ya fue extendiendo previamente la corteza, la litósfera, mejor dicho, luego de lo cual, ya en el Cretácico inferior, con una reconfiguración del campo de esfuerzos global, y una orientación de los esfuerzos extensivos más este-oeste, se empieza a abrir el Atlántico Sur, de una manera oblicua, ese rifting de Otenicua y Rawson, y como la litósfera ya estaba había sido sometida a distintas condiciones, tanto por la orogenia como por los eventos de rift previo, el manto litosférico se comportó de una manera más dúctil, sin desarrollo de SDRs, mientras que al norte de la zona de fractura de Colorado, sumado a la interacción con la pluma de Paraná-Tendeca en el sur de Brasil, que es de coetánea, evidentemente cambios en la reología de esa litósfera produjeron el desarrollo de grandes cuñas de SDRs,
para la parte norte de lo que llamamos el offshore norte. Buenísimo, Juan Pablo. Bueno, quedaron muchas buenas preguntas sin responder, ya nos quedamos sin tiempo, tenemos que dar por terminada la sesión de hoy. Pedimos disculpas a los que tuvieron la amabilidad de hacer las preguntas por el chat. El debate fue muy rico, así que bueno, nuevamente quiero agradecer a los expositores por su tiempo y calidad de las presentaciones, muy buenas dos, y a todos los asistentes que estuvieron a este evento y participaron con las preguntas. Antes de despedirnos, les cuento que la próxima sesión de este ciclo de conferencias 2020 tratará sobre el tema Impacto de las geociencias en el desarrollo de yacimientos y tendrá como oradores a Juan Andueza y Santiago Rubio de Ecopetrol con la presentación titulada Historia y desarrollo de recuperación terciaria en un sistema fluvial cretácico, yacimiento El Tordillo, cuenca del Golfo San Jorge. Luego disfrutaremos de la presentación de Ernesto Aymar del CGC, quien nos hablará sobre desarrollo y extensión de los reservorios TAIT en el yacimiento Campo Indio. Así que bueno, muchas gracias a todos, muy buenas tardes y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.